Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Con el gusto de siempre, saludándoles su servidor y amigo Ishkander Kasanav Afkar. El día de hoy tengo el agrado de presentar para todos y todas ustedes Materia, Tierra y Cielo. Materia, Tierra y Cielo. Obra escrita por el científico, físico y astrónomo George Gamow. George Gamow trabajó durante más de 30 años impartiendo clases de física en la Universidad de Colorado, Estados Unidos. Esta obra que vamos a consultar apareció por primera vez en 1957. George Gamow, aparte de ser un científico de primera línea, también fue un gran conferencista y un escritor prolífico. Nacido en 1904 en Ucrania, nacionalizado posteriormente estadounidense. Dejó el mundo físico, solo el mundo físico, en 1968 porque su obra es un referente indiscutible a través del tiempo. Materia, Tierra y Cielo. Nos dice George Gamow en su prefacio. En la primera parte, el lector encontrará una discusión de los fenómenos que le son más o menos familiares a través de su experiencia cotidiana. Por ejemplo, el movimiento del péndulo en un reloj del abuelo, la ebullición del agua en una tetera, el arco iris en el cielo, la corriente eléctrica en un alambre telefónico, etc. Este es el campo de la llamada física clásica, que no es muy excitante ni retadora a nuestra imaginación, pero que es absolutamente necesaria para un entendimiento de los sucesos que tienen lugar en el mundo físico a que pertenecemos. En una segunda parte, nos dice también Gamow, el lector será conducido al maravilloso mundo de la física y la química modernas. Descenderá a través de las multitudes de moléculas que incesantemente se mueven de un lado a otro sin ningún orden en los gases y que forman las estructuras arquitectónicas más insólitas en los cristales. Conocerá los átomos y aprenderá cómo se juntan para formar diferentes sustancias químicas, desde las más sencillas, como la sal de mesa, hasta las más complejas y aún en gran medida misteriosas, como son las proteínas. Entrará a la estructura interna del átomo con sus bandadas de inquietos electrones y finalmente al núcleo atómico mismo. También el lector se habrá de familiarizar con las partículas recientemente descubiertas, antes que tienen nombres tan extraños como misiones, piones e hiperiones, etc. Finalmente, nos dice George Gamow, el lector será conducido hacia el mundo de las cosas que son mucho más grandes que él mismo. Verá, por ejemplo, la estructura interior de nuestro globo terráqueo, las profundidades del océano y los límites exteriores de la atmósfera. Se habrá de familiarizar también con los planetas del sistema solar, el Sol, las estrellas y los gigantes sistemas estelares conocidos como galaxias. Desde tiempo inmemorial, el hombre ha mirado con admiración y miedo al mundo en el que ha nacido. Adoró al sol y lo consideró un gran Dios benevolente que le daba luz y calor. Entre las personas para quienes
las diferentes manifestaciones de la naturaleza no eran sino los actos de dioses benevolentes u hostiles, hubo algunas personas que trataron de racionalizar todos estos fenómenos y encontrar razones intrínsecas para ellos. En tiempos antiguos, por ejemplo, fueron llamados filósofos, en griego, amantes de la sabiduría. Uno de los más grandes filósofos del mundo antiguo fue Aristóteles, quien vivió en el siglo III a.C. El término física, por cierto, se deriva de la palabra griega physis, que significa naturaleza. Y el autor Geimu, hablando de estos grandes pensadores, filósofos y autores de la antigüedad, nos dice: Pitágoras, por ejemplo, formuló las leyes de las membranas vibrantes. Arquímedes fue el creador de las leyes básicas de la mecánica. Y Demócrito formuló la idea de los átomos. La explosión real de la física y de las ciencias físicas en general empezó solo durante el Renacimiento y está relacionada con una serie de nombres gloriosos desde Galileo y Newton hasta Albert Einstein y otros grandes científicos del siglo XX. Entre las ciencias físicas tenemos, por ejemplo, la físico-química, la astrofísica, la geofísica, la biofísica, etc. Ahora, George Geimu nos comparte algunas medidas. Por ejemplo, la unidad astronómica, simbolizada con una U y una A mayúscula, dejaremos aquí las referencias en este video. La unidad astronómica, que se define como la distancia media de la Tierra al Sol y es igual a 1.4964 por 10 a la 13ª potencia en centímetros. También el año luz, simbolizado como AL en minúscula, que se define como la distancia que recorre la luz en el curso de un año y que es igual a 9.463 por 10 a la 17ª potencia en centímetros. El microcosmos frecuentemente emplea micrones, un símbolo con la letra mi del alfabeto griego, que se define como 10 a la menos 4 centímetros, y los angstroms, símbolo de una A con un círculo pequeño encima, que se define como 10 a la menos 8 centímetros. Los objetos que son mucho más grandes que las montañas, tales como nuestra Tierra misma, la Luna, el Sol, las estrellas y los sistemas estelares, constituyen lo que se conoce como el macrocosmos. Esto es, mundo grande en griego, macrocosmos. Mientras que los objetos muy pequeños, tales como las bacterias, los átomos y los electrones, pertenecen al microcosmos. Esto es, mundo pequeño, también en griego. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos consultando esta obra increíble del gran especialista en física y astronomía, George Geimu, Materia, Tierra y Cielo, aparecida por primera vez en 1957. Continuando, nos dice Geimu: si se emplea la unidad científica normal de 1 centímetro, abreviado cm, equivale a 0.3937 o 0.3937 pulgadas para medir los átomos y para medir los tamaños. Por ejemplo,
Los objetos que pertenecen al macrocosmos estarán descritos por números muy grandes y los que forman el microcosmos por números muy pequeños. Es interesante notar que el tamaño de la cabeza humana está aproximadamente a la mitad entre el tamaño de un átomo y el tamaño del Sol. Esto en una escala logarítmica. El ser humano se coloca como una suerte de punto de partida entre lo muy pequeño y lo muy grande. Por lo tanto, existen en el mundo ciertos tipos de acuerdos y convenciones con respecto al manejo de las medidas, el peso, en las variaciones de los intervalos de tiempo, etc. Las duraciones encontradas en el macrocosmos y en el microcosmos también son convencionales. La edad del universo se cree que es de más de 5.000 millones de años. Hasta el comienzo del siglo XIX, la situación en el campo de los pesos y las medidas variaba de país a país, de ciudad a ciudad, de un maestro de sastrería a otro, de un carpintero a otro. Es decir, que las medidas y los pesos eran algo vago y relativo. Sin embargo, en el año de 1791, la Academia Francesa de Ciencias recomendó la adopción de una norma internacional de longitud y sugirió que la unidad de longitud estuviera basada en el tamaño de la Tierra. Esta unidad llamada 1 metro iba a ser igual a un 10.000.000º de la distancia entre el polo y el ecuador. Para preparar un metro patrón, fue necesario medir con toda la precisión posible al menos una parte del meridiano terrestre. Y dos científicos franceses, Delambre y Machet, fueron encargados de esta tarea. Les tomó 7 años tomar las medidas. Finalmente, nos dice el autor Georges Gamow, el metro patrón fue una barra de platino iridio con 2 marcas sobre ella, la cual se suponía representaba una 10.000.000ª parte de 1/4 del meridiano terrestre. Estamos leyendo, damas y caballeros, Materia, Tierra y Cielo, del gran autor y científico Georges Gamow. Su nombre original en ucraniano es Georgi Gamov, pero una vez que se nacionalizó también estadounidense, fue conocido ampliamente en el mundo científico bajo el nombre de George Gamow. En la Universidad de Colorado dejó grandes enseñanzas. Habremos de continuar más adelante con este especialista, con este maestro de la ciencia. Por lo pronto baste con lo dicho. Aquí hay un motivo para poder rastrear las enseñanzas del maestro Gamow. Materia, Tierra y Cielo. Vamos a dejar también en las descripciones de este video, en los comentarios, en algunos minutos que sea necesario precisar la información, vamos a dejar las cifras, vamos a dejar también los símbolos para que de esta manera puedan ser consultados y al mismo tiempo que se pronuncia la información, puedan ustedes visualmente también captarla. Damas y caballeros, con el gusto de siempre se despide su servidor y amigo Ishkander Kasonov Afkar. Hasta la próxima, damas y caballeros.